Bien, jóvenes, buenos días. El día de hoy vamos a ver el tema de regla de tres, regla de tres, ¿sí? Y bueno, si alcanzamos con el tema también de porcentaje, ¿ok? Empecemos con regla de tres. Bien, antes de entrarnos de lleno a la regla de tres, sí, hay que tener en cuenta ciertos conceptos como lo son eh, razón y proporción, ¿sí? Veamos qué es una razón, ¿sí? Eh, Una razón es una comparación entre dos cantidades, ¿sí? Por medio del cociente, es decir, una división entre ellas. Una razón no es más que una fracción, ¿sí? Eso es una razón, es una fracción. Por eso dice, sí, es una comparación entre dos cantidades por medio de la división entre ellas. Y recordemos que una fracción es una división, ¿sí? Entonces no hay tanto que darle vueltas a este concepto. Una razón es una fracción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero escribir la razón entre m y n en ese orden donde m es el numerador y m viene a ser el denominador, quedaría de esta forma, ¿sí? M 2 puntos n, ¿sí? M 2 puntos n. O también m dividido para n, o sea, una fracción, ¿sí? Y se lee m es a n. M es a n. M es a n, ¿sí? ¿Ok? Por ejemplo, para encontrar la razón 15 es a 5, ¿sí? Basta con hacer la división 15 sobre 5, porque recordemos que es una fracción, ¿sí? Es una división, nada más. Y esa razón me da igual a 3, ¿verdad? Me da 3. Por lo tanto, la razón 15 a 5 resulta 3, ¿ok? Entonces, ¿qué me quiere esto decir? ¿Sí? Esta razón 15 es a 5 resulta a 3, ¿verdad? 3, ¿sí? De hecho, de otra forma, 3 sobre 1, ¿sí? ¿Ok? Entonces, esta razón es igual a esta que está acá, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué sucede? Cuando hacemos cuando igualamos dos razones, cuando igualamos dos razones, se convierte en lo que se conoce como proporción, ¿sí? Entonces, la igualdad entre dos razones, la igualdad entre dos razones, se conoce como proporción, ¿sí? Si la razón A es AB y C es AD, forman una proporción, entonces esta se escribe como, ¿sí? A ver, recordemos, esta razón no se lee A 2 puntos B, no, se lee A es AB. La de acá no se lee C 2 puntos D, se lee C es AD, ¿ok? Entonces, si la razón A es AB y C es AD forma una proporción, entonces se la escribe de la siguiente forma, ¿sí? A sobre B igual C sobre D, ¿ok? Y se lee A es AB como C es AD. A es AB como C es AD, ¿sí? Aquí tenemos otra manera también de escribir una proporción. A es AB como, estos cuatro puntos quiere indicarme el cómo, como C es AD, ¿sí? A es AB como C es AD. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta?
No, profesor. Bien, las proporciones, como ustedes pueden observar, las proporciones, ¿sí? Al ser una igualdad simplemente entre dos fracciones o entre dos razones, ¿sí? También tienen las propiedades de las fracciones, ¿verdad? Tienen también las propiedades de las fracciones, ¿sí? Ejemplo, aquí tengo una proporción, ¿sí? 30 a 25 como es así, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo, bueno, aquí si yo le saco la quinta a 30 me queda 6 y la quinta de 25 me queda 5. Entonces, ¿sí? Eso es forma una proporción, ¿ok? ¿Sí? Ya. Eh, bien, podemos también definir o podemos entender las proporciones, ¿sí? Como una, ya sea como una amplificación de una fracción o como reducción de una fracción, ¿sí? A este tipo de proporciones se las conoce también como proporciones directas, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo proporciones directas, ¿sí? Estas dos, estas dos cantidades, el numerador y el denominador aquí, están formando una proporción directa, ¿sí? ¿Por qué? Porque mientras multiplico a 6, mientras 6 lo multiplico por 5 para llegar a 30, aquí a 5 también le hago el mismo proceso. A 5 lo multiplico por 5 para llegar a 25, ¿sí? ¿Ok? 13 a 4 como 15 a 20. Aquí también tengo otra proporción, ¿sí? Y también estaría, bueno, en una proporción directa porque a 15 lo divido para 5 para llegar a 3 y a 20 también divido para 5 y así llego a 4, ¿sí? 5 es a 7 como un catorceavo es a un décimo, ¿sí? ¿Okay? Entonces aquí lo que yo tengo, bueno, aquí este caso sería una proporción inversa que ya la vamos a ver, ¿sí? Ya la vamos a ver, ¿ok? Aquí tendría el caso de una proporción llamada proporción inversa, ¿sí? Bien. Y aquí tengo otra proporción y quizás allí como 11 es a 12, ¿sí? ¿Ok? Propiedad importante de toda proporción, ¿sí? Si esta es una proporción, entonces la multiplicación de los extremos es igual. Es decir, A por D es igual a B por C, ¿sí? La multiplicación de los extremos me da el mismo resultado. A por D es igual a B por C, ¿sí? ¿Ok? ¿Ya? Cuando yo tengo, fíjense aquí, cuando tengo en cambio ¿sí? Ya veremos los conceptos de proporción directa y proporción inversa, ¿sí? Cuando tengo que dos razones son cuando tengo que dos fracciones son iguales, ¿sí? Estoy ante una proporción directa. En cambio, cuando tengo que dos productos son iguales, estoy ante una proporción inversa, ¿sí? En este ejemplo, como tengo aquí esta proporción x es a y como 11 es a 12, mucho ojo, no es que x vale exactamente 11 y y vale exactamente 12. Pueden tomar estos valores sí, pero no son los únicos, ¿sí?
X aquí me quiere decir que es un múltiplo de 11 y Y es un múltiplo de 12, ¿sí? ¿Ok? ¿Por qué? Porque si yo aquí multiplico por propiedades de las fracciones, si yo aquí multiplico y divido por K, ¿sí? Por un número más que todo, un número entero, entonces yo ahí sí puedo decir que X es igual a 11K y Y es igual a 12K, ¿sí? Como está aquí. Donde acá se le llama constante de proporcionalidad, ¿sí? Es decir, en este ejemplo, yo que estoy diciendo que X es múltiplo de 11, quiere decir que X es un número de la tabla del 11. Los múltiplos del 11 son 11, 22, 33, 44, 55, 16, etcétera, ¿sí? Entonces, esos son los valores que puede tomar X para este ejemplo, ¿sí? Entonces, X puede tomar estos valores. X puede tomar el valor de 11, 11, 22, 33, etcétera, ¿sí? Mientras que Y puede tomar, mientras que Y puede tomar, Y como aquí me indica es múltiplo de 12, es decir, Y puede tomar el valor de 12, 24, 36, 48, etcétera, ¿sí? ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, las proporciones las podemos clasificar en dos, en directa e inversa, ¿sí? Proporción directa y también tenemos proporción inversa, ¿sí? Bueno, hagamos estos ejemplos, ¿sí? Vamos a escribir, dice, dos números mayores de 23 y menores que 31 cuya razón sea 4 quintos, ¿ok? Entonces, ¿qué me están pidiendo? Están pidiendo dos números, X y Y, ¿sí? Tales que, oiga, mucho ojo, esto no es división, ¿sí? Esto dice tal que, ¿sí? Tal que X sobre Y, o sea, la razón sea igual a 4 quintos, ¿sí? ¿Okay? Bien, entonces, ¿qué me quiere aquí decir, jóvenes, respecto a X y respecto a Y? ¿Sí? Quiere decir que X es un número de la tabla de 4 porque es múltiplo de 4 y Y es un número de la tabla de 5 porque es múltiplo de 5, ¿sí? Entonces, con esa información, ¿sí? Yo puedo ir viendo los valores que puede tomar X y Y. Entonces tengo los valores que pueden tomar X y Y podrían ser los siguientes, ¿sí? Entonces, como X es múltiplo de 4, puede tomar cualquiera de estos valores: 4, 8, 12, 16, 24, no, aquí es 20, 20, 24, 28, 32, etcétera, ¿sí? Hasta aquí no me llega porque me dicen menores que 31, ¿sí?
En cambio, Y puede tomar los valores 5, 10, 15, etc. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Pero voy a llegar hasta aquí porque me dicen que son valores menores que 31, ¿sí? Bien, como tengo que tomar valores mayores que 23 y menores que 31, ¿sí? Entonces podría estar, sí, comenzando, eh, Podría ser 28. pero también podría ser 24. 24 y 30 puede ser. Entonces tengo que tomar un valor de X que sea mayor que 23 pero menor que 31 y a la vez un valor de Y que también sea mayor que 23 pero menor que 31, ¿sí? Entonces, por ejemplo, desde aquí para acá no cumplen, ¿verdad? Tampoco acá, ¿sí? Entonces podría ir viendo desde aquí. Por ejemplo, 24, ¿sí? Con 30, sí cumple, ¿verdad? 24 cumple para X, para Y 30 también cumple, ¿verdad? ¿Sí? Y ya estos que están aquí ya no cumplen, estos aquí ya no cumplen, ¿por qué? Porque a pesar que X es mayor que 23, Y en cambio ya se pasa de 35, ¿sí? Entonces aquí los que cumplirían serían 24 y 30. Esos serían los valores de X y Y que estoy buscando, ¿sí? X sería 24, Y sería 30. ¿Sí? Y la relación entre ellos sigue siendo 4 quintos. Sigue siendo 4 quintos. Si yo divido 24 para 30, ¿sí? Esto me queda 4 quintos, ¿sí? ¿Sí? Sexta de 24, 4, sexta de 30, 5. Entonces, la razón sigue siendo 4 quintos, ¿ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Jóvenes, preguntas. No En les... este momento, claro. Vamos a traer otro ejercicio. Vamos a formar proporciones con las siguientes razones. ¿Sí? Forma proporciones con las siguientes razones. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer, jóvenes? Tengo que ir viendo cada una de estas razones con qué otra razón forman proporción. ¿Sí? Empecemos con la de un tercio, ¿sí? ¿Okay? ¿Sí? Ya. Siempre para este tipo de temas con las que nos preguntan, bueno, con las que nos ponen a formar proporciones, siempre tengo que elegir una razón que ya no se pueda simplificar. Siempre tengo que elegir una razón que ya no se pueda simplificar, ¿sí? Por ejemplo, si empezamos con un tercio, esta de aquí no se puede simplificar, esta razón, ¿sí? Entonces, un tercio, ¿sí? Voy a ver con qué otra razón forma proporción. Para ello tengo que encontrar una razón que sea múltiplo de 1 en el numerador y que en el denominador sea múltiplo de 3. Bueno, con las otras que están aquí, todas en el denominador son múltiplos de 1, ¿verdad? Sí. Entonces, por el lado del denominador todas pueden cumplir. Pero por el lado del denominador, veamos las que pueden cumplir. ¿Sí? Tengo que buscar una razón cuyo denominador sea múltiplo de 3. En este caso sería este que está aquí. ¿Sí? Entonces, 3 novenos forma proporción con esta razón un tercio. Porque arriba tengo múltiplo de 1 y abajo en el denominador tengo múltiplo de 3. ¿Sí? Entonces, entre estas dos forman proporción. ¿Sí? Es decir, se cumple que 1 es a 3 como 3 es a 9, ¿sí? ¿Okay? Vamos con la otra. Esta de aquí, 8 28avos,
todavía no la trabajemos porque se puede simplificar, ¿sí? Pasemos con acá, con 3/5. Bien, para formar proporción con 3/5 tengo que buscar una razón que sea múltiplo de 3 en el numerador y en el denominador sea múltiplo de 5, ¿sí? Veamos si existe alguna. Al parecer no, ¿verdad? Yo creo que no. No, porque ni con 3 novenos, porque aquí 3 es múltiplo de 3, pero 9 no es múltiplo de 5. ¿Sí? Entonces, para esta de aquí no hay proporción. 4/5. Veamos. Yo, 4/5 no se puede ya simplificar, entonces voy a buscar una razón para formar proporción con esta de aquí. Entonces tengo que buscar una razón que sea múltiplo de 4 en el numerador, en el denominador sea múltiplo de 5. La que me da es 8 décimos. ¿Sí? 8 décimos es un múltiplo de 4 en el numerador y 10 es múltiplo de 5. ¿Verdad? Entonces, estas dos forman proporción. ¿Ok? ¿Sí? ¿Qué más tendríamos? Profe, ¿puedo decir la que yo creo que? ¿Perdón? Puedo decir la que son, las proporciones que son. La de 8 es a 28 con la de 2 séptimos. Ya está bien. Entonces también puedo formar proporción entre esta razón, 2 es a 7, con 8 es a 28. Porque 8 es múltiplo de 2 y 28 es múltiplo de 7. ¿Sí? ¿Ok? Con 5 séptimos no hay cómo formar proporción. Entonces esa se queda allí. ¿Ok? Y ahí tenemos, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna consulta, preguntas, dudas? No, profe. Ok. Continuemos. Vamos a ver ahora qué es el concepto de proporción directa. ¿Sí? Proporción directa. Ya, dos cantidades A y B están en proporción directa, o sea, son directamente proporcionales si la razón entre ellas es constante. ¿Sí? Ya sabemos que es razón, ¿verdad? Una razón es una división, una fracción. Es decir, se cumple lo siguiente. ¿Sí? A sobre B es igual a una constante. Esta es esto que está aquí escrito, ¿sí? La razón entre ellas es constante, está aquí colocado, ¿sí? En lenguaje formal. A sobre B es igual a K, donde K es la constante, ¿sí? K es lo que se llama constante de proporcionalidad. ¿Sí? Constante de proporcionalidad, ¿sí? Disculpen la letra, ¿sí? Siempre ha sido así esta letra, ¿sí? ¿Okay? Pero nunca me gustó tampoco la medicina. Ok. Constante de proporcionalidad es K. Entonces, a ver, entendamos lo que quiere decir que dos cantidades sean directamente proporcionales, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si una cantidad se modifica, la otra lo hace también en la misma proporción. En la misma proporción, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, si A se duplica, también B se duplica. Si A se triplica, también B se triplica.
Si la cantidad A se multiplica por 20, también B se tiene que multiplicar por 20. ¿Sí? Si la cantidad A se divide para 2, también B lo hace, también B se divide para 2. Es decir, si una aumenta, también lo hace la otra en la misma proporción. ¿Sí? ¿Ok? Es decir, lo que le pase a la cantidad A también le afecta a la cantidad B en la misma proporción. Eso es lo que quiere decir, ¿ok? Como aquí me está indicando, si aumenta A, también lo hará B en la misma proporción. Si disminuye A, también lo hará B en la misma proporción, ¿sí? Esto se demuestra de la siguiente manera, ¿sí? O sea, no es que esto se escribe y ya queda ahí, no. O sea, todo esto de aquí se lo demuestra, se puede demostrar de esta forma. ¿Cómo yo demuestro que si se modifica A, también B lo hace de la misma forma? Mediante las propiedades de las fracciones, es decir, A sobre B, ¿sí? Entonces, si yo multiplico, no sé, esta raya un poco más. Si yo multiplico a la cantidad A, yo la multiplico por una cantidad C, por propiedades de fraccionación multiplico en el numerador, también tengo que hacerlo en el denominador. Entonces, fíjense, aquí que tengo, ¿qué me queda? Que a la cantidad A la he multiplicado por un número. Y este efecto también le sucede a B. A la cantidad B también se multiplica por ese mismo número, ¿sí? Entonces, por eso que dice que si una cantidad se modifica, la otra lo hace también en la misma proporción, ¿sí? Y esto me seguirá dando igual, es decir, esto me seguirá dando igual a lo que tenía originalmente, es decir, a la constante. Esta división tiene que seguir siendo constante siempre y cuando A y B sean directamente proporcionales, ¿ok? ¿Sí? Entonces, esa es la razón, ese es el motivo por el que se dice que dos cantidades están en proporción directa, ¿ok? ¿Y alguna pregunta? Entonces, si yo también, ahora si yo no quiero multiplicar, si yo digo, bueno, pero si yo divido a la cantidad A por un número también es lo mismo. Si yo divido la cantidad A aquí, por propiedades de fracciones también tengo que dividir en el denominador, es decir, también tengo que dividir a la cantidad B. Entonces, si A se modifica, fíjense que también B lo hace de la misma manera, de la misma forma, ¿sí? Ejemplos de cantidades que están en proporción directa. Por ejemplo, la distancia recorrida por un automóvil y el tiempo empleado en recorrer esa distancia. ¿Por qué? ¿Por qué están en proporción directa? Porque recorrer el doble de distancia implica emplear el doble de tiempo, ¿sí? Eso es como ejemplo, ¿sí? Si yo recorro más distancia, se va a hacer más tiempo, ¿sí? ¿Ok? Claro, suponiendo que se vaya a la misma velocidad, ¿sí? Bien. Otro ejemplo, el peso de un producto y su precio, ¿sí? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si estoy comprando arroz, la libra de arroz cuesta tanto, ¿sí? Si yo quiero más libras, me va a costar aún más, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ahí tengo ejemplos de proporciones directas, de cantidades directamente proporcionales, ¿ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, si no hay preguntas, sigamos. Vemos ahora la proporción inversa. Dos cantidades A y B están en proporción inversa, es decir, son inversamente proporcionales si el producto entre ellas es constante. Lo que me quiere decir es lo siguiente. Si el producto entre A con B, A por B es igual K. Donde K es la también constante de proporcionalidad, en este caso proporcionalidad inversa, ¿sí?
de proporcionalidad, en este caso inversa. ¿Ya? Bien. Entonces, entendamos lo que significa que dos cantidades sean inversamente proporcionales. Es decir, si una se modifica, la otra hace lo contrario. ¿Qué quiere decir? Si aumenta A, la cantidad B disminuye en la misma proporción y viceversa. Si disminuye A, B también B aumenta en la misma proporción. ¿Sí? Entonces, esto de aquí tiene que ocurrir para que el producto de ella sea constante. ¿Sí? ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale dicha afirmación? De esto que está acá. Si yo tengo que A por B, ¿sí? Si yo tengo que A por B, vamos a poner más separado. Si yo tengo que A por B, ¿sí? El producto A por B es constante, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Si yo multiplico la cantidad A por un número C, entonces para que esto no se me altere, tengo que dividir también para el mismo número. Es decir, lo hago acá. Con esto simplifico la C y me queda lo mismo, A por B, ¿sí? Pero fijémonos, aquí tengo qué cosa, A por C, y acá tengo B por C, B sobre C, ¿verdad? Aquí tengo A por C y aquí tengo B sobre C. Es decir, si la cantidad A aumenta, ¿sí? Si se aumenta, ¿qué pasa con la cantidad B? Se disminuye. Si A aumenta, B disminuye. ¿Sí? ¿Ok? Y también pasa lo contrario, ¿verdad? Es Profe, una decir, pregunta. si A disminuye, para que el producto entre A y B se mantenga constante, tengo que en cambio multiplicar a B por esa cantidad. Es decir, si A disminuye, B aumenta. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí, y ahí tenemos entonces, ¿sí? Demostrado por qué dos cantidades son inversamente proporcionales. ¿Sí? ¿Alguien quería preguntar? Sí, profe. Cuando se multiplica y se divide es por el mismo valor. Claro, excepto por cero, ¿sí? Porque porque la división para cero no está definida. Usted no puede hacer esto. Cero dividido por cero. Eso no. Eso es incorrecto, ¿sí? Yo le pongo a usted cero si que me hace eso. Claro. ¿Okay? Ya, ok. Usted puede multiplicar y dividir para cualquier valor, excepto el número cero, ¿sí? Excepto el número cero. Ya, pues, gracias. Bien, continuemos. Entonces, ¿está claro el concepto de cantidades inversamente proporcionales? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Continuemos entonces. Un ejemplo de cantidades inversamente proporcionales. El tiempo que tarda un automóvil en llegar a su destino según la velocidad, ¿sí? ¿Por qué esas dos cantidades son inversamente proporcionales? Porque si el auto va más rápido, llegará en menos tiempo, ¿verdad? Y si va más lento, entonces llegará en más tiempo, ¿sí? Tardará en llegar, ¿ok? Entonces tenemos un ejemplo de cantidades inversamente proporcionales, ¿sí? ¿Ok? Entonces, si una cantidad disminuye y la otra aumenta, es porque son inversamente proporcionales, ¿sí? Sigamos. Vamos a hacer otro ejemplo. Continuación, los siguientes pares de magnitudes están relacionados. En el caso afirmativo, si la proporcional es directa o es inversa. Ejemplo, la altura de los árboles y la altura de las sombras en cualquier momento del día. ¿Sí?
Esas dos cantidades jóvenes tendrán relación, la altura de los árboles y la sombra que proyecta. Eso me quiere decir con la altura de las sombras, ¿sí? La altura de los árboles y las sombras que proyectan en cualquier momento del día. ¿Tendrán relación esas dos cantidades, sí o no? Profe, no sé si me voy a equivocar, pero voy a decir, ¿ya? Y creo que sí hay relación, pero creo que es inversa. Porque mientras más anochece, creo que reduce la sombra. No, pero le dicen en cualquier momento del día, o sea, es en el día. Cualquier... Y usted no ve anoche, es el día. Entonces se podría decir que sí tiene relación. Sí, sí es relación directa. Sí hay, ya por supuesto. Pero, ¿qué relación es? ¿Directa o inversa? Directa. Directa. Directa, ¿verdad? Directa, por supuesto. Si un árbol es más grande, la sombra que proyecta cuando da el sol, o sea, en el día, es mayor, ¿verdad? Tiene mayor longitud, ¿sí? ¿Ok? Tiene mayor longitud, ¿sí? Ustedes han visto incluso los postes de luz. Los postes de luz, ¿sí? Proyectan una sombra larga, ¿sí? Son grandes. Entonces la relación es directa, ¿sí? A mayor altura, ¿sí? A mayor altura, ¿sí? La altura de las sombras también es mayor, ¿ok? Entonces tenemos relación directa, ¿ya? Sigamos. Es importante, jóvenes, es importante que ustedes sepan reconocer, ¿sí? Si entre dos cantidades hay relación y si lo hay, qué relación es directa o inversa. Es importante que sepan hacer ese tipo de análisis. Por ejemplo, la edad de una persona y el número de hermanos que tiene. La edad de una persona y el número de hermanos que tiene. ¿Tendrá relación esas dos cantidades, la edad con el número de hermanos? No. ¿Perdón? No, no tiene ninguna relación. No, ¿verdad? Esto no tiene ningún tipo de relación. Uno no tiene nada que ver con otro, ¿sí? Entonces, aquí no hay relación, ninguna relación. ¿Sí? Sigamos. La edad de una persona es un número de arrugas. La edad de una persona es un número de arrugas. ¿Eso tiene relación, sí o no? Sí tiene relación. Ya, muy bien, tiene relación. Ahora, ¿qué tipo de relación es directa o es inversa? Directa. Directa, por supuesto, directa. Directa. ¿Sí? ¿Sí? Las personas, a medida que aumentamos en edad, ¿sí? La piel se va arrugando. ¿Ok? ¿Sí? Entonces tenemos relación directa, ¿sí? Así se pongan cremitas, nada. Eso es superficial nomás. Se quitan la crema y vuelven a su estado original. Ya. La siguiente, la hora que se encuentra funcionando una máquina y el número de piezas que fabrica. ¿Sí? A ver, la hora que se encuentra una máquina funcionando, ¿sí? Una máquina funcionando y el número de piezas que fabrica. ¿Eso tiene algún tipo de relación? Las horas en que una máquina se encuentra funcionando y el número de piezas que fabrica, ¿sí? O sea, suponiendo que es una máquina que hace piezas, ¿sí? Que por ejemplo que puede hacer cortes, bueno, o cualquier trabajo, ¿sí? Cualquier trabajo, ¿sí? Que puede fabricar una pieza, etcétera. ¿Hay relación en eso? Sí, Sí, sí relación. tiene relación. Relación Ya, directa. perfecto. ¿Qué tipo de relación? ¿Directo o inverso? Para llenar una de las casillas.
Sería una relación directa. Directa, ¿verdad? Directa, por supuesto. Porque si yo tengo funcionando esa máquina, ¿sí? Yo lo que espero es que si está funcionando 24 horas, espero tener bastante producción, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tenemos una relación y es de tipo directa, ¿sí? A más tiempo que la máquina está funcionando, yo lo que espero es mayor producción. Entonces tengo relación directa, ¿sí? Si yo diría en cambio las horas que se encuentra funcionando una máquina y su tiempo de vida, ¿sí? ¿Qué tipo de relación allí habría? Entre las Inversa. horas que se encuentra su máquina funcionando y su tiempo de vida. Sería relación inversa, ¿sí? Porque mientras más uso la máquina, su tiempo de vida va disminuyendo, ¿sí? Disminuyendo. Claro. Entonces ahí sería en cambio una relación inversa, ¿ok? Bien, entonces importante tener en cuenta, ¿sí? Cómo se relacionan dos cantidades, más que todo para el tema de regla de tres. Hagamos estos ejercicios, ¿sí? Hagamos estos ejercicios acerca de lo que estaba viendo de proporciones directas e inversas. Completemos esta tabla, como aquí me indica, ¿sí? Magnitud A, magnitud B. Bueno, magnitud o cantidad son sinónimos, ¿sí? Cantidad A, cantidad B. Entonces me dan una tabla de valores donde aquí tengo los valores de la cantidad A y los valores de B, ¿ok? Y tengo que completar la tabla que está aquí, ¿sí? Veamos cómo la completo. Vemos que tengo como inicio, qué información aquí me da. Aquí tengo que A vale 3 y que B vale 7, ¿verdad? Sí. Ya. ¿Qué pasa aquí con A? Ha pasado de 3 a pasado a 12, ¿verdad? Y B ha pasado de 7 a 28, ¿sí? Bueno, si yo quiero pasar de 3 a 12, puedo multiplicar, ¿verdad? Por 4, ¿sí? Y así mismo, si quiero pasar de 7 a 28, puedo también multiplicar por 4, ¿verdad? No habría problema, ¿sí? ¿Estamos hasta allí? ¿Está claro? 3 por 4, 12, 7 por 4, 28. Entonces, ¿qué me he dado cuenta de aquí, jóvenes? Fíjense que si yo modifico la cantidad A, también B se modifica, ¿verdad? Y lo hacen en la misma proporción, si se dan cuenta. Aquí yo he amplificado la cantidad A por 4 y acá B también se ha amplificado por 4, ¿sí? Entonces, ¿yo qué puedo decir en relación entre A y B? A y B son cantidades directamente proporcionales, ¿sí? Porque si aumenta también lo hace B y lo hacen en la misma proporción. Bien, entonces ya teniendo esto como base, puedo completar la tabla de la siguiente forma. De 3 para llegar a 18, puedo llegar multiplicando por 6, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué me quedaría? En B, 7 y acá por 6, porque son directamente proporcionales. Sí, proporcionales. 7 por 6, 42, ¿verdad? Sí. De 3 para llegar a 15 multiplico por 5, ¿verdad? Lo mismo tengo que hacer acá para la cantidad de 7 por 5, 35. De 3 para llegar a 27 tengo que multiplicar por 9, ¿verdad? Sí, lo mismo hago acá con B. 7 por 9, 63. ¿Sí? Entonces ahí está la tabla completa. ¿Ok? Bien. ¿Cuál es la constante de proporcionalidad de la anterior tabla? O sea, de esta tabla de aquí. ¿Cuál es la constante de proporcionalidad de esta tabla que está aquí? Entonces, la constante de proporcionalidades jóvenes sería la división entre una cantidad y la otra, ¿sí? En este caso yo puedo decir lo siguiente, la constante de proporcionalidad entre A y B sería A sobre B, entre A y B, en ese orden sería A sobre B, sería, ¿qué cosa? Dividir
una cantidad A sobre la cantidad B. ¿Cuál tomo? Puedo hacer cualquiera de estos pares. Cualquiera de estos pares podría yo usar para sacar la constante de proporcionalidad, ya que solamente es la división entre A y B. ¿Pero cuál uso? Puedo usar tranquilamente la división que ya no se puede simplificar. Entonces, si yo cojo A3 y B7, entonces si yo lo divido, ya esto no se puede simplificar y ya podría tener la constante de proporcionalidad. Entonces sería 3 séptimos. Esa viene a ser la constante de proporcionalidad. Es decir, esto es K. ¿Sí? También puedo hablar de la constante de proporcionalidad entre B con A. Sería entonces B sobre A. ¿Sí? Entonces, asimismo, pues, tomaría los números que no se pueden simplificar, es decir, sería en este caso 7 y 3, como está aquí. Este es par. 7 tercios, ¿ok? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bien, jóvenes, quedémonos hasta aquí por el día de hoy, continuamos el día de mañana, ¿sí? Gracias por la atención. Que tengan buena tarde. Gracias.